Voy a contarles una de esas historias que parecen normales, pero terminan moviendo algo dentro, de esas que, aunque pasen los años, uno no logra explicar cómo sucedieron exactamente, solo que pasaron y nada volvió a ser igual después. Fue un día de lluvia, de esos en los que parece que el mundo se empeña en que todo se detenga y uno se queda con la sensación de que el universo está a punto de soltar algún secreto importante. Yo lo viví de cerca, porque por casualidad terminé conectado con todas las piezas, y hasta ahora me sigue dando escalofríos recordar cada momento. Todo empezó, como suelen empezar estas historias, por el simple hecho de estar en el lugar y el momento precisos. Martina había salido del hospital después de un turno largo. Entre el agua y el viento nadie caminaba. Todo estaba vacío menos ella, que avanzaba rápido mirando el piso para evitar charcos. Ella no lo cuenta mucho, pero ese día tenía encima un cansancio distinto, de esos que no se quitan con sueño. Era esa mezcla de soledad, de extrañar a alguien que no estaba más y de sentir el peso de todos los pacientes que ya no logró ver esa semana. Y justo cuando estaba por cruzar la avenida, vio una figura encorvada, tapada apenas con una bolsa de plástico y una boina vieja, medio encogida contra un poste. No lo pensó mucho, fue directo. Tenía algo en la cara que la hizo detenerse. Era don Damián. Don Damián parecía perdido, literal y figuradamente. Llevaba tiempo caminando sin rumbo, mojado hasta los cintos y huesos, y medio temblando. Lo más raro era cómo miraba a Martina cuando ella se acercó, mezcla de susto y esperanza, como si esperara que alguien por fin lo rescatara de un error que no sabía cómo reparar. Ella lo llevó a un techo cercano, una tiendita medio desierta cuyo dueño a veces dejaba abierta por caridad. Mientras le secaba las manos con servilletas de papel y revisaba que no estuviera hipotérmico, costumbre de enfermera, don Damián empezó a hablar, primero bajito, luego con ganas de sacar algo atorado desde hacía años. Le contó que andaba buscando a su hija, Inés, que no la veía desde hacía mucho. No decía la razón directo. La vergüenza se le notaba en el temblor bajito de la voz y en cómo apretaba los dedos con fuerza. Martina solo escuchó porque sentía que también esa historia tenía algo que ver con ella. Tal vez porque llevaba tanto rato deseando que alguien la buscara a ella, a su manera. Ese fue el primer vínculo raro, de esos que no se pueden forzar ni explicar. Ahí fue cuando Martina tomó una decisión sin pensarlo mucho, de esas que cuestan demasiado pero se sienten naturales cuando es el corazón el que va delante. Salieron juntos de la tiendita, ella casi cargando a don Damián entre paraguas, paciencia y preguntas. No sabían a dónde iban, más allá del nombre. Inés. Ese era el único punto seguro. Buscar ese nombre en una ciudad grande, bajo lluvia, no es fácil. Tuvieron que recurrir a antiguos contactos de don Damián, metiéndose en cafeterías, averiguando con un par de vecinos medio olvidados que aún recordaban los tiempos en que él cocinaba para media colonia. Don Damián se detenía de vez en cuando, mitad para recobrar el aliento, mitad porque algo le pesaba mucho, aunque Martina tampoco lo decía. Lo que hacía ahí no era solo ayudar a un desconocido. Quería que alguien hiciera eso por ella algún día. Por dentro estaba llena de ese miedo tonto a terminar igual de sola. Fue en ese vagabundeo donde se dieron cuenta que las historias de Pindostech cada uno se leían parecidas en los pliegues de la ropa mojada. El abandono y la culpa huelen igual, no importa la edad. Después de preguntar en 3 lugares distintos, dieron con la dirección de Inés, un papelito arrugado con unos números y la instrucción de «Es acá, en el restaurante La Mariposa». Los dos caminaron ese último tramo casi en silencio. Martina sentía el estómago como nudo, porque sabía que estaba a punto de presenciar algo grande y quizá irremediable. Don Damián iba serio, apretando el papel, temblando menos de frío y más de nervios. Cuando llegaron, la escena fue de película, pero no de las exageradas.
Inés estaba atendiendo, con la cara gastada de quien tiene más historias que tiempo para contarlas. Cuando lo vio, se paralizó. Pasaron segundos larguísimos. Martina apenas respiraba. Nadie supo bien cómo, pero terminaron sentados frente a frente en una de las mesas al fondo, con la carta en las manos y el corazón en la garganta. No hubo gritos ni abrazos grandilocuentes. Hubo silencio, un par de lágrimas reales y ese darse cuenta de que a veces el cariño sobrevive incluso al resentimiento más crudo. Mientras ellos hablaban, bajito, casi sin mirarse, Martina salió del restaurante. Necesitaba aire, porque esa escena la había sacudido más de lo que esperaba. Por mucho tiempo, ella misma había fantaseado con que su papá apareciera así, mojado, buscando una disculpa, tratándose de reconciliar. Hasta ese momento, siempre había sentido que pedir perdón era imposible, que las heridas viejas son piedras demasiado pesadas para mover en una tarde de lluvia. Pero ver a don Damián intentándolo, sintiendo cada palabra y cada error que lo había alejado de Inés, le rompió algo en la coraza. En vez de regresar al hospital o a su casa, agarró el celular y buscó por primera vez en mucho tiempo el nombre de su papá, Raúl Fernández. Tenía una dirección vieja de Querétaro, nada más. Por primera vez sintió ganas de hacer ese intento, aunque fuera solo para salir de la lista de los arrepentidos en silencio. Después de la mariposa, Martina fue directo a la terminal de camiones. Ni siquiera pensó en cambiarse la ropa aún mojada. Solo le importaba llegar antes de que se arrepintiera o la vida la convenciera de que no valía la pena. Durante el camino, lo único que la acompañaba era el recuerdo de lo que acababa de presenciar, un padre y una hija que podían empezar de nuevo, aunque el tiempo les hubiera tirado encima una montaña de culpas. Llegó a Minochinto, Querétaro casi al atardecer, con los pies entumidos y la mente hecha un desastre. A la dirección de su papá llegó preguntando, porque ni siquiera sabía si seguía viviendo ahí. Cuando tocó la puerta, sintió que le salía el corazón por la garganta. Fue Sofía, su mamá y exesposa de Raúl, quien abrió. Hablaron poco, lo justo. Sofía sabía que tarde o temprano ese día llegaría, pero fue igual de duro. Martina le contó todo. ¿Por qué había ido? Lo de don Damián, lo que sentía por dentro. Sofía no lloró, pero le temblaba un poco la voz. Decidió acompañar a Martina a buscar a Raúl, como si en ese gesto quisiera reparar algo propio también. Buscar a Raúl fue más difícil de lo que imaginaron. Habían rumores, vecinos que lo habían visto, otros que ya no sabían nada. Cada puerta era como saldar una deuda vieja. Al final dieron con un pequeño taller donde Raúl se refugiaba, lejos de todo lo que alguna vez le recordó su vida anterior. Martina se quedó quieta en la entrada. Raúl tardó varios segundos en reconocerla, pero en cuanto lo hizo fue como si todo el aire desapareciera. Nadie sabía qué decir primero. Él tenía el pelo más blanco y las manos llenas de aceite, pero los ojos seguían igual de asustados que cuando se fue. Martina rompió el silencio, no para pedir explicaciones, sino simplemente porque le urgía que lo supiera. Estoy aquí. Y aunque fue apenas un susurro, bastó. Raúl se quebró. No hubo forma de evitarlo. Era el tipo de llanto que solo sale cuando el orgullo se desmorona. Martina lo abrazó como pudo, porque al final lo único que quería era sentir que aún quedaba algo de su papá en ese cuerpo extraño. Sofía los dejó solos por respeto, pero también por dolor. Verlos juntos removía cosas de su propio pasado. Ese reencuentro marcó un antes y un después, aunque nadie lo sabía en ese momento. Martina lloró, Raúl lloró, y en medio del taller, todos sintieron ganas de volver al principio y hacerlo mejor. Pero el mundo no te da rebobinar, solo la oportunidad de apretar, pausa y respirar. Después de eso, Sofía propuso ir a cenar algo los tres, porque después de tanta emoción, el hambre despierta memoria de familia.
Terminaron otra vez en un restaurante pequeño, donde al fondo sonaba una radio bajita. La comida fue lo que los unió esa noche. Martina pidió sopa. Raúl pidió lo de siempre. Sofía prefirió un café con pan. Comer juntos era el símbolo de eso que durante años había faltado. No solo comida, sino compartir, espacio, silencio cómodo. Nadie dijo palabras rebuscadas. Se conformaron con mirar la mesa y sentir que por primera vez en mucho tiempo estaban en el mismo sitio por voluntad, no por nostalgia. Esa noche, mientras la ciudad dormía y las luces de la calle mojada reflejaban los recuerdos, Martina y Raúl entendieron que pedir perdón y darlo era un acto diario. No se arregló nada de la nada, pero sí comenzó algo nuevo. Poder hablar sin miedo, mandar un mensaje sin sentir dolor, sentarse frente a frente sin titubear tanto. Al día siguiente, Sofía habló con Raúl antes de irse. No fue una conversación larga, habían demasiadas cosas que quedaban entre líneas, pero quedó claro que estaban dispuestos a empezar a comunicarse mejor por Martina, aunque el perdón completo fuera un proceso largo. Todos entendían que no iban a volver a ser como antes, pero tampoco necesitaban quedarse atorados en el resentimiento. Fue apenas un avance, lo suficiente para pensar en que sí se podía tener una nueva relación, menos dolorosa y más real. En medio de todo esto, hay un detalle importante que cambió el ambiente de esa reunión: la comida. Para muchos será una tontería, pero para esa familia la cocina siempre había sido el único lugar sagrado. Raúl fue el primero en recuperar una vieja receta, el caldo de la memoria, ese platillo que preparaba su abuela y que servía para reuniones importantes. Lo preparó una semana después, invitando a Sofía y Martina. La cocina esa tarde olía a reconciliación y nostalgia. Todos ayudaron, cada quien en lo suyo. Raúl cortando zanahorias, Martina midiendo especias, Sofía supervisando porque aún le costaba confiar completamente. El resultado fue más que sopa. Fue la certeza de que podían tener algo propio, nuevo, aunque las piezas de antes no encajaran perfecto. Mientras cenaban, se compartieron anécdotas pequeñas, risas discretas y gestos visibles de paz. Por fin, el silencio ya no era un enemigo. Por supuesto, cualquier proceso de reconciliación no está libre de retrocesos. Lo que nadie suele decir es que después de las primeras palabras bonitas vienen los días grises, los mensajes sin respuesta, las dudas de si hiciste lo correcto buscando a alguien que te lastimó. Martina tuvo que lidiar con noches largas de preguntas, sobre todo cuando veía que su papá tardaba en responder un mensaje o Sofía evitaba hablar del tema. Pero se mantenía firme, recordando lo que había visto en don Damián. Lo importante no era que todo se arreglara perfecto, sino que uno pudiera dormir sabiendo que hizo el intento. Ella misma empezó a replicar algunos rituales familiares que añoraba, como cocinar algo especial los domingos, aun cuando estuviera sola. Entendió, sin que nadie tuviera que decírselo, que no solo podía curar cuerpos en el hospital, sino también corazones, incluyendo el suyo. Ahora, si me preguntan cómo terminó esa historia, no tengo una respuesta cerrada. Lo curioso fue que, igual que como empezó, un día simplemente se detuvo. Don Damián siguió apareciendo de vez en cuando por el restaurante, ya no como extraño, sino como parte del paisaje familiar. Inés, después de todo, le permitió estar cerca y poco a poco fueron construyendo desde cero. Martina siguió visitando a su padre, más tranquila, menos asustada. Sofía y Raúl se convirtieron en dos adultos que podían compartir una mesa sin resentimientos al aire. Pero lo más fuerte es que si le preguntas a alguien cómo fue que todo cambió, nadie podrá explicarlo con certeza. Dirán que fue la lluvia,
El cansancio, la casualidad, la comida o simplemente la necesidad de cerrar ciclos. Hasta hoy, Martina lo resume así. Ese día, la vida se puso de mi lado y yo solo tuve que dejarla entrar. No hay forma de explicar del todo lo que pasó. Solo se siente, como cuando respiras aire fresco después de una tormenta. Y así, como si nada, la historia terminó, tan misteriosa como comenzó. El viento de esa mañana, aunque ya no traía lluvia, todavía arrastraba hojas y papeles en el patio trasero de la casa de Raúl. Martina, con una taza de café frío entre las manos, miraba la charla silenciosa del desayuno entre sus padres. Ya no había gritos ni silencios ofensivos, solo una tranquilidad nueva, incómoda y pacífica al mismo tiempo. A veces, las palabras importantes se quedaban flotando en el aire cerca de los platos, y Martina sentía que, si estiraba la mano, podía atraparlas. Pensaba en el hospital, en cómo los pacientes se iban curando de a poquitos, con retrocesos y recaídas. Así estaba su familia, remendando los retazos de confianza día tras día. Aquella mañana, Raúl propuso salir a caminar, reviviendo un ritual antiguo. Martina aceptó. Caminaron como antes, en silencio, entre el olor a tierra mojada. Por primera vez en años, Martina le preguntó acerca de su abuela, de las historias que nunca terminaron de contar. Raúl habló despacio, como quien limpia una herida al hablar. Martina tomó mentalmente esas memorias, saboreándolas como un canto de infancia que le habían negado. Al regresar, pensó que había actuado bien. Dar sin esperar demasiado era ya un triunfo. Esa misma tarde, en el turno de urgencias, Martina se topó con un niño de 7 años, con fractura leve y la mirada asustada. Su madre lloraba en el pasillo, temblando de culpa. Martina la consoló con palabras sencillas, repitiendo algo que recordaba de Raúl. A veces lo mejor que podemos hacer es estar ahí, aunque no sepamos cómo. Al salir del hospital, el aire olía distinto. Recordó la cocina de Inés y de don Damián. De repente, sintió la necesidad de ir a la Mariposa, buscando sin querer la serenidad de aquel reencuentro. Al llegar, Inés sonrió tímida y la invitó a sentarse en la barra. El restaurante estaba tranquilo esa noche, solo 3 mesas ocupadas y el sonido de cucharas contra porcelana. Inés le preguntó, casi como una hermana, cómo había estado con su papá en Querétaro. Martina respondió sin adornos, descubriendo que hablar con alguien que había atravesado lo mismo la aliviaba de formas desconocidas. Aquella noche, entre confesiones y recetas, las dos idearon un plan. Un sábado al mes, organizarían una cena abierta para gente que necesitara compañía. Unirían sus ganas de sanar y compartiría el lugar donde reconciliar corazones. El primer sábado fue un torbellino de emociones. Don Damián preparó su famoso caldo y Martina invitó discretamente a varios pacientes del hospital que no tenían visitas. Inés, nerviosa pero esperanzada, atendía mesas mientras don Damián contaba anécdotas de su juventud, salpicadas de humor y nostalgia. Pronto, el restaurante se llenó de murmullos suaves, risas contenidas y algún que otro llanto disimulado entre cucharadas. Martina se sorprendió al ver llegar a Sofía, que normalmente esquivaba multitudes. Sofía no solo se sentó, sino que ayudó a servir, rompiendo así su propio muro. Todos en la mesa compartieron historias de pérdidas, reencuentros y pequeñas esperanzas, como si la sopa tuviera el poder de desatar lo que cada quien guardaba tan adentro. Martina notó cómo, por primera vez, el dolor no era una barrera, sino un puente. Al terminar la velada, don Damián levantó su copa improvisada de agua y dijo: «Por las familias que se buscan, aunque tarden». Fue el brindis menos solemne y más importante de todos los que Martina recordaba. Con el paso de los meses, la rutina de estas cenas se fue enraizando en la pequeña comunidad. Gente nueva se acercaba, atraída por la fama de la sopa, pero sobre todo por la calidez extraña
que se respiraba en la mariposa. Martina empezó a notar el efecto que tenía en su propio hospital. Los pacientes la veían diferente. Algunos se animaban a contarle sus historias. Otros preguntaban por la próxima cena. El jefe de enfermeras, intrigado, fue un sábado y terminó quedándose hasta el cierre, ayudando en la cocina mientras enumeraba anécdotas sobre su infancia. Inés y don Damián, cada vez más cercanos, discutieron al principio sobre cómo sazonar el caldo, pero descubrieron que hasta en 1900 eso era posible, encontrar la complicidad de lo cotidiano. Sofía, que seguía siendo reservada, poco a poco comenzó a sonreír más, sobre todo al ver a Martina feliz. Una mañana, a mitad de abril, don Damián tuvo un pequeño tropiezo en el mercado y debió quedarse en casa, vigilado por Inés con cariño severo. A Martina la invadió el miedo de perderlo y se dio cuenta de cuánto se había encariñado con él, como si fuera el abuelo postizo que nunca tuvo. Aprovechando la calma, Inés propuso a Martina que aprendiera la receta original del caldo de la memoria. Pasaron la tarde entre ollas, risas y alguna lágrima inevitable. Durante el proceso, don Damián, desde su sillón, les iba dando instrucciones. No hay prisa para el perdón, ni para la sopa. Ambos requieren tiempo y fuego lento. Martina anotó la frase en un cuaderno, sintiendo que cada palabra tejía un hilo nuevo entre todos ellos. Mientras revolvía el caldo, pensaba en las vueltas raras de la vida. Lo que empezó en soledad ahora se convertía en un lazo invaluable. El reencuentro con Raúl se fue transformando en una costumbre esperada. Al principio se veían con timidez, a veces sin saber qué decir, pero después las conversaciones encontraron su ritmo. Martina le enseñó fotos del hospital, le compartió anécdotas chuscas de pacientes y le pidió ayuda con pequeños arreglos en su departamento. Raúl se mostraba más abierto, aunque las cicatrices de los años perdidos seguían presentes en sus respuestas esquivas o en su silencio de ciertas noches. Un día, viendo a su hija dormir en el sofá después de una guardia larga, entendió que el perdón era también aceptar que el tiempo no volvería, pero sí podía hacer el presente un poco más amable. Decidió entonces grabar mensajes de voz para ella, historias, recetas, palabras de aliento. Martina, al escucharlos, lloraba y reía. No necesitaba perfección, solo presencia. Mientras la vida se enredaba con ese nuevo ritmo, Martina conoció a Samuel, un residente nuevo en el hospital. Al principio fue solo trabajo, luego risas, después ensayos de miradas largas. Samuel tenía una historia parecida, padres distantes, muchas mudanzas e inseguridad a raudales. Martina se sintió identificada y asustada al mismo tiempo. Se permitió ir despacio, sin las urgencias emocionales a las que estaba acostumbrada. Samuel, en uno de los sábados de cena en La Mariposa, confesó que nunca había sentido tanta paz como en ese sitio. Entre plato y plato, Martina sintió que su corazón empezaba a curarse también en el terreno del amor. Ya no era solo la hija que buscaba a su padre, sino una mujer capaz de abrirse nuevamente a lo incierto. Una tarde, Sofía decidió hablar. Llamó a Raúl y le pidió una cita en el parque donde solían llevar a Martina de niña. Sentados en una banca, tardaron en encontrar las palabras. Sofía fue directa. No te pido que borres el pasado, solo que no huyas más de lo que fuimos. Raúl asintió inseguro. Comieron helado como cuando eran jóvenes, y aunque no hubo promesas de reconciliación sentimental, sí sellaron un trato tácito. Trabajarían para tener paz, sin grandes expectativas, pero tampoco con miedo. Desde entonces intercambiaron mensajes ocasionales, recetas, consejos y fotos de Martina. Era poco, pero suficiente para no perderse otra vez. La relación entre Martina e Inés se volvió de una sororidad sin nombre. Fueron cómplices, amigas, hermanas prestadas.
Juntas impulsaron talleres de cocina y conversación en La Mariposa, donde vecinos compartían recetas de sus familias. Descubrieron que la comida era más que alimento, funcionaba como puente invisible entre corazones rotos. En esa cocina, muchas veces se cerraron heridas antiguas. Una señora mayor contó así, entre lágrimas y picadillo, cómo su hijo vivía en otro país y no sabía si algún día volvería. Compartir el dolor tenía algo de alivio, algo de magia. Cierta noche, al limpiar las mesas después de una cena concurrida, Martina encontró a don Damián mirando la calle desde la ventana. Se le acercó y él, sin dejar de mirar las luces, le confió que nunca creyó que la vida le fuera a regalar otra familia. A veces, lo que uno pierde se sustituye, no del todo, pero lo suficiente para volver a vivir, le dijo con voz rasposa. Martina no contestó, solo se sentó a su lado en silencio. Se sintió agradecida de haber seguido el impulso aquel día de la lluvia, porque todas esas nuevas historias solo existían por atreverse a intentarlo. En ese abrazo mudo entre los dos se selló una promesa tácita de nunca volver a rendirse ante la soledad. Al cumplirse el primer aniversario de las cenas en La Mariposa, organizaron una sobremesa especial, invitando a todos los antiguos y nuevos amigos. Hubo música, anécdotas y mucha más comida de la necesaria. Durante la velada, Martina se levantó a decir unas palabras. No tenía nada preparado, pero dejó que el corazón hablase. Este lugar me enseñó que uno puede dejar de tener miedo a estar solo si se atreve a cruzar el umbral y compartir mesa con el otro, dijo, con lágrimas en los ojos. Al finalizar todos aplaudieron de pie mientras don Damián la abrazaba fuerte. Esa noche, Martina supo que aquel frío y aquella tristeza del día de la lluvia ya no dominaban su vida. Había encontrado refugio en los brazos y en las palabras compartidas. Y así, entre recetas, mensajes de padres, nuevas amistades y viejas heridas ahora menos dolorosas, Martina aprendió a vivir de verdad. Su historia, la de Inés, don Damián, Sofía y Raúl, siguió ramificándose en detalles pequeños. Una carta inesperada, una flor dejada en la puerta, un abrazo largo después de un mal día. La familia nunca volvió a ser la que era, pero con cada comida, cada sobremesa y cada risa nueva, tejieron algo más verdadero. La certeza de que incluso después de la peor tormenta, siempre hay una mesa puesta para empezar de nuevo. Aquel otoño, la ciudad amanecía con una luz que parecía prometer segundas oportunidades. Martina, parada frente a la ventana de su pequeño departamento, veía el sol filtrarse entre los edificios como si buscara huecos olvidados. En el hospital, el día arrancó con novedades. Una joven paciente, Elena, de poco más de 20 años, llegó después de un accidente menor, pero con los ojos llenos de un dolor antiguo. Martina reconoció en ella la marca del abandono, esa tristeza muda que no se quita ni con calmantes. La acompañó en los exámenes, le ofreció café y sin querer, Elena terminó contando que no tenía familia cerca y que sentirse sola en un hospital era como estar a la deriva. Al escucharla, Martina pensó en La Mariposa y le propuso asistir a la próxima cena de comunidad. Elena se sorprendió por la invitación, dudó, pero algo en la voz de Martina, una ternura difícil de disimular, la hizo aceptar. Esa tarde, Martina se descubrió contándole a Samuel que quería que Elena sintiera esa calidez de pertenencia, esa que salvaba pedazos del alma. Samuel, sonriendo, le aseguró que de algún modo, en ese ir y venir de desconocidos, todos estaban sanando a su tiempo. La semana siguiente, el restaurante se preparaba para una de sus cenas más concurridas. Don Damián, recién recuperado del tropiezo, paseaba entre ollas al compás de su propio ritmo, mientras Inés lo supervisaba con más cariño que severidad. Martina llegó con Elena y 3 pacientes más.
cada uno con su historia a cuestas. El aire olía a caldo, pan y oportunidad. Raúl y Sofía estaban sentados a una mesa, ayudando con las decoraciones sencillas. Aquella noche sucedió algo único. Alguien improvisó una guitarra y poco a poco los asistentes fueron sumándose con canciones de infancia, de dolor y de esperanza. Elena lloró al escuchar una copla que cantaba su madre cuando era niña. Martina la abrazó, sabiendo que a veces el cuerpo necesita aferrarse a un recuerdo vivo para no desmoronarse. La velada terminó tarde, con platos vacíos y corazones llenos. Al despedirse, Elena le susurró: «Hoy tuve la sensación de volver a casa». Martina, sin decir nada, supo que ese era el milagro de las mesas compartidas. Llegó el día del cumpleaños de Inés, y don Damián quiso sorprenderla con una receta antigua: los buñuelos de la abuela Rosalía. El proceso fue caótico y lleno de risas. La harina en el aire, las manos pegajosas y don Damián exigiendo silencio para escuchar el punto exacto de la fritura. Samuel, invitado por Martina, arriesgó su dignidad intentando dar forma a los buñuelos y terminó cubierto de azúcar. La celebración abrió espacio para nuevas confesiones. Inés brindó por su padre, diciendo que el verdadero regalo fue aprender a llorar y reír juntos. Don Damián, emocionado, admitió en voz baja que si hubiera sabido lo dulce que era el perdón, habría buscado a su hija muchos años antes. Esa noche quedaron buñuelos y promesas de intentar nuevas recetas, mientras el sonido de las carcajadas llenaba el lugar con una felicidad sencilla. Una tarde, Samuel encontró a Martina sentada en un parque, exhausta tras un turno largo. Él se aproximó con 2 cafés y una noticia. Le habían ofrecido cambiar de hospital, lo que significaba una mudanza a otra ciudad. Martina sintió una punzada de miedo, la misma que siempre la asaltaba frente a los finales. Samuel explicó que aún no decidía y le preguntó sin rodeos qué significaba ella para él. No hubo respuestas inmediatas ni declaraciones teatrales, solo una conversación lenta sobre el valor de quedarse y el derecho de irse. Martina recordó el consejo de don Damián: nada se retiene a la fuerza, todo lo que vale la pena se construye con paciencia. Se despidieron con besos tibios y la aceptación de que, si el amor era real, sobreviviría a cualquier distancia. Mientras tanto, Sofía, después de meses de retos silenciosos, aceptó la invitación de Inés para liderar un taller en La Mariposa, enseñando a jóvenes mamás como ella a cocinar platillos fáciles y económicos. El taller fue un torbellino, niños corriendo entre bancos, madres intercambiando historias, y Sofía, por primera vez en años, sintiéndose útil, fuera del círculo cerrado de su propio dolor. Al terminar, Inés le preguntó por qué había aceptado. Sofía meditó un momento y respondió: uno se cura cuando ayuda a otros a curarse. Martina, al escuchar la frase, se sintió orgullosa de esa red silenciosa que iban tejiendo mujer a mujer, generosa e invencible. La llegada de una carta sorprendente alteró la rutina de Martina. Venía de una tía lejana, hermana de Raúl, a quien no veía desde niña. En el sobre leía: «Necesito verte». Aceptó la invitación y viajó, acompañada de Raúl, a la casa de campo donde la familia solía veranear. Allí, rodeados de retratos en sepia y recuerdos a medio sanar, la tía confesó que siempre vio en Martina una fuerza especial y le entregó un cuaderno de recetas familiares escrito a mano. «Aquí está lo mejor de nosotros, aún con nuestras sombras», le dijo. Martina entendió, al leer los ingredientes y secretos anotados, que heredaba algo más que recetas. Aceptaba el desafío de reconciliarse también con la memoria de quienes no pudieron pedir perdón a su tiempo. En el hospital, Martina fue testigo de un reencuentro fuera de lo común. Un paciente anciano, don Arturo,
Recibía la visita de su hijo después de años de distancia. El hijo, nervioso, no sabía ni cómo empezar. Martina recordó la historia de don Damián e Inés, así que sirvió de puente con una frase sencilla. A veces, solo hace falta sentarse juntos y compartir un café. Los dos lo hicieron, torpes al principio, pero con una honestidad que solo el sufrimiento sabe crear. Al verlos, Martina confirmó que las reconciliaciones no salvan el pasado, pero sí pueden aliviar el peso del presente. Esa tarde la pasó en casa, pasando al cuaderno de recetas la frase: «Una buena conversación puede curar más que 1000 medicinas». Con la llegada de la primavera, la mariposa se llenó de nuevos clientes y viejos conocidos. Entre ellos, un grupo de jóvenes que buscaban refugio y orientación. Inés y Martina organizaron una noche de historias, donde cada quien compartía un recuerdo difícil y la comida era el hilo conductor. Entre lágrimas y carcajadas, comprendieron que el dolor, al compartirse, pesa menos. Martina, por primera vez, se atrevió a hablar públicamente de su propio miedo a la soledad, y su testimonio encendió una cadena de empatías inesperadas. Al finalizar la velada, varios jóvenes permanecieron después del cierre, limpiando mesas en silencio, pero con una complicidad amorosa. Inés concluyó: «Cuando dejamos de ocultar lo que nos duele, encontramos a quienes pueden entendernos de verdad». Cierto domingo, Raúl sorprendió a todos anunciando que quería regresar al campo donde creció, invitando a Martina y Sofía a acompañarlo. Pasaron el día en la parcela abandonada, recordando juegos, descubriendo huellas antiguas y recuperando la receta de frijoles al rescoldo que su madre preparaba. Cocinar al aire libre, entre tierra y viento, se volvió una ceremonia de reparación. Mientras comían, Raúl confesó que siempre tuvo miedo de no ser suficiente, pero que el simple hecho de estar ahí juntos era la prueba de que todavía se podía pertenecer. Martina le contestó, tranquila, que no buscaba un padre perfecto, sino un presente compartido. El sol se puso entre risas cansadas, y por primera vez en su vida, Martina sintió que pesaba menos aquella orfandad. El tiempo pasó, y con él, Samuel volvió a aparecer después de semanas sin contacto. Había decidido quedarse en la ciudad, pero no por miedo a irse, sino por convicción de querer intentarlo con Martina. Ella lo recibió con una mezcla de alivio y desconfianza, pero juntos establecieron límites claros y espacios propios para crecer. Samuel, conmovido por las cenas en la Mariposa, propuso ampliar el concepto, crear una red de mesas abiertas en otros barrios, invitando a quienes se sintieran solos. La idea prendió, y pronto diferentes cocinas abrieron sus puertas, multiplicando el efecto sanador nacido de la primera lluvia. Martina veía todo eso desarrollarse y, aunque no podía controlarlo, aprendió a confiar en el movimiento orgánico de la vida. En la víspera del segundo aniversario de la primera cena comunitaria, don Damián recibió un reconocimiento de la alcaldía por su labor social. Inés, con lágrimas en los ojos, lo acompañó al estrado. Martina y Sofía, entre el público, se miraron con orgullo, sabiendo que aquel anciano errante que un día apareció bajo la lluvia, ahora era el eje visible de una comunidad renovada. Don Damián, al tomar la palabra, solo dijo: «A mí me encontraron cuando ya no buscaba nada, y si algo aprendí es que siempre hay tiempo para el amor». La ovación fue larga, y entre el bullicio, Martina pensó que no hay historia más duradera que la de los abrazos honestos y las mesas compartidas. Así, con cada detalle sencillo, las vidas de Martina, Inés, don Damián, Sofía, Raúl y Samuel siguieron trenzándose con otras historias de soledad reparada. Hubo dolor todavía, porque nadie escapa a las viejas cicatrices ni a los vacíos que deja el pasado. Pero cada reunión, cada plato preparado y cada secreto compartido era una evidencia nueva de que la esperanza,
como la sopa de la memoria, se cocina lenta y suavemente, uniendo los pedazos, hasta encontrar el punto justo donde el perdón es posible y la vida adquiere otro sabor. El otoño terminó de asentarse en la ciudad, tiñendo de rojo y ocre las calles alrededor de la Mariposa. Martina, ahora habituada al ritmo de las nuevas cenas abiertas, notaba cómo los sábados iban trayendo caras desconocidas y con ellas relatos cruzados que encontraban eco en las mesas largas y en la sopa caliente. Una tarde cualquiera, Martina llegó al hospital antes del amanecer. Su turno coincidía con la llegada de Aurora, una anciana solitaria que no recibía visitas. Las heridas de Aurora eran más viejas que las que cargaba en las piernas. Hablaba de una hermana perdida, de cartas sin respuesta. Martina la invitó a la próxima cena y por primera vez Aurora aceptó. Aquella noche, Aurora relató entre el vapor del caldo la historia de su familia rota. Inés escuchó con atención y le preguntó si le gustaría buscar a su hermana con la ayuda de los demás. Así, comenzó una especie de cruzada comunitaria. Vecinos, jóvenes y viejos recorrieron barrios y llamaron puertas. Las cenas de la Mariposa se convirtieron durante varias semanas en el centro de operaciones de una búsqueda colectiva, hasta que un teléfono sonó y Aurora atendió con la voz temblorosa. Su hermana estaba a solo 3 barrios, y el reencuentro se vivió en la siguiente cena, entre abrazos que olían a pan recalentado y recuerdos que volvían a nacer. Con el paso de los días, Samuel y Martina pulieron la idea de la red de mesas abiertas. Apoyados por el hospital y por la alcaldía, lograron que otros 2 restaurantes modestos en barrios alejados se unieran a la iniciativa. Elena, ahora voluntaria y amiga cercana, lideraba la mesa del Nuevo Amanecer, donde recibían a inmigrantes y madres jóvenes en situación de soledad. Martina recorría las distintas sedes, sentándose a veces en silencio, observando cómo aquel anhelo de comunión se replicaba, como un fuego que brota sin pedir permiso. Samuel, desde la cocina, propuso variar los menús, sumando platos de distintas regiones. Cada receta nueva era presentada por alguien distinto. Y así surgió la velada del pozole, en la que un anciano llamado Tomás, del norte del país, relató su exilio y enseñó el secreto de sus condimentos. Aquellas noches eran prueba de que la comunidad se estaba expandiendo, en la mesa y mucho más allá. En la Mariposa, Inés decidió que era momento de buscar respuestas sobre su madre, de quien poco se hablaba. Aprovechando la cercanía con Martina, compartió la curiosidad de conocer la otra mitad de su historia. Don Damián, un poco reticente, fue cediendo en detalles. Recordó canciones, cartas filtradas de juventud, y juntos emprendieron un viaje corto al pueblo donde creció su madre. Allí, en un zaguán polvoriento, encontraron a una tía postiza que la recibió con abrazos y café espeso. Entre confidencias y risas, Inés descubrió que el abandono nunca había sido intencional. Décadas atrás, un silencio malentendido separó a sus padres, y nadie se atrevió a cruzar el puente de regreso. Inés, conmovida, pidió regresar al día siguiente. Antes de irse, la tía les entregó un pañuelo bordado y una receta ancestral de empanadas que pronto sería la nueva estrella de la cena comunitaria. La relación entre Raúl y Martina tomó una dimensión inesperada cuando, durante una de esas visitas, Raúl le confesó haber recibido una invitación de su hermano menor. Un reencuentro familiar, lejos, en la vieja casa del abuelo. Martina dudó en acompañarlo. El miedo a los lazos sueltos la retaba. Sin embargo, juntos emprendieron el viaje, con Sofía sumándose a último momento. Lo que esperaban como una reunión incómoda terminó siendo una travesía emotiva por recuerdos de infancia, árboles de moras y partidas de cartas a la luz de la lámpara. Raúl y su hermano,
Tras una noche de vino y confesiones, se atrevieron a decirse lo que siempre callaron. Martina se sintió parte y extraña a la vez, pero al regresar a casa, supo que cada paso hacia la familia era una puntada más en el tejido de su propia autoestima. En el hospital, Martina recibió a una nueva residente, Clara, joven y extrovertida, pero envuelta en la tristeza reciente de perder a su madre. Clara se unió con entusiasmo al proyecto de las mesas abiertas y pronto entrelazó su historia con la de Inés y Elena. Descubrieron que la madre de Clara había dejado un recetario manuscrito y en un ritual simbólico compartieron algunos platos en la cena. A lo largo de aquellas semanas, la energía de Clara alivió espacios endurecidos por el duelo y Martina, al observarla, comprendió que era posible acoger a la tristeza sin dejar que apagara la luz propia. La amistad entre Clara, Martina e Inés fue un soplo renovador para la comunidad, que empezaba a girar en torno a redes cada vez más complejas y solidarias. Pasaban los meses y Samuel, más confiado, propuso abrir una convocatoria para quienes quisieran contar historias de reconciliación en las cenas. El evento tuvo tanta acogida que debieron dividir las noches en ciclos temáticos. Así nació la Noche del Perdonar, en la que cada invitado dejaba un papel anónimo en una caja de madera, relatando a quién pedía o concedía perdón. Martina, al leer los mensajes junto a Sofía después de la cena, sintió el nudo de su infancia, tan antiguo y terco, aflojarse un poco más. Una carta anónima decía: «Te busqué en cada mesa vacía. Hoy, por primera vez, dejo de buscarte para sentarme con quienes sí están». Aquella frase, que nadie reclamó pero que todos comprendieron, colgó de la pared por meses, sintetizando la esencia del proyecto. En el primer aniversario de la red de mesas abiertas, organizaron una comida al aire libre en el parque, donde familias y solitarios se confundieron entre manteles largos y platos compartidos. Raúl cocinó junto a Samuel una variación del caldo de la memoria. Inés coordinó a los niños en juegos de antiguas rondas y don Damián, ya con pasos más lentos, fue el encargado de bendecir la reunión con palabras simples. Esta mesa no tiene principio ni fin, porque mientras haya quien se siente, la vida sigue abriéndose camino. Aquel día se sumaron rostros nuevos, algunos venidos de lejos, atraídos por historias que ya circulaban en relatos breves de radio y diarios locales. Martina, viendo crecer la comunidad, sintió un peso inesperado de responsabilidad. Hubo noches de insomnio en las que dudó de su capacidad para seguir sosteniendo todo. Samuel la notó distante. Inés y Elena también. Una tarde, después de un mal día en el hospital, Martina se encerró en la cocina y rompió a llorar. Fue don Damián, de paso por el lugar, quien le recordó lo esencial. «Hija, nadie cocina una vida entera solo. Si un ingrediente te falta, deja que otro lo complete, descansa y vuelve». Ese consejo la reconcilió no solo consigo misma, sino con los pequeños fracasos ineludibles de toda labor compartida. Desde entonces aprendió a delegar, permitir que la comunidad se hiciera cargo de sí misma. La nueva etapa fue marcada por la llegada de un adolescente problemático, Diego, enviado por su orientadora a la red después de un episodio violento en la escuela. Su perfil de chico duro pronto se vio resquebrajado por la calidez de la mariposa. Samuel le ofreció trabajo lavando platos, y entre bromas torpes y resistencias iniciales, Diego encontró un lugar, un ritmo, un propósito. En una de las cenas, tomó la guitarra e improvisó una canción sobre lo difícil que es crecer sin confiar en nadie. Martina, emocionada, le dio las gracias, recordándole que todos allí sabían algo sobre el miedo y la reparación. Desde ese día, Diego fue uno de los primeros en llegar, y poco a poco aprendió a mirar a los otros a los ojos sin bajar la cabeza. A medida que el proyecto crecía, la comunidad propuso un mural para la fachada de la mariposa.
Varios voluntarios, artistas y niños del barrio se organizaron para pintar escenas de reencuentros, mesas compartidas y brazos extendidos. Martina fue la modelo accidental para una silueta que abrazaba otra silueta más pequeña. El día de la inauguración, todos los que habían pasado por aquellas cenas encontraron algo suyo en el mural. Una taza, una frase, un pañuelo bordado. Fue la confirmación visual de un sentimiento común, el refugio mutuo, la esperanza tejida entre todos. Al final de esa primavera, cuando los jacarandás cubrieron de lila las calles y el viento llevó consigo el aire fresco de los nuevos comienzos, el padre de Clara, a quien nadie conocía aún, llegó una tarde a la Mariposa. Había recorrido kilómetros para reencontrarse con su hija, motivado por una carta de invitación escrita por la propia Clara. Al verlo caminar hacia ella, Clara tembló, y sus amigas le murmuraron ánimos desde la cocina. El abrazo que se dieron no fue inmediato, pero sí firme, y después de muchas lágrimas, Clara presentó al padre a la comunidad entera. Aquella cena fue la más ruidosa, alegre y larga del año, y al momento del postre, Samuel levantó la voz para decir que nunca falte ni pan, ni palabra, ni brazo para quien lo necesite. Los aplausos se fundieron con los cánticos, y al salir a la calle, Martina supo que el ciclo de reparación nunca acaba, pero siempre, siempre, transforma. Y mientras la vida seguía su curso, la ciudad, como si hubiera comprendido por fin la lección de esas mesas largas, dejó de temerle a la lluvia, porque ahora, cada vez que caen gotas sobre techos antiguos, hay un rincón encendido, un caldo al fuego y un grupo de corazones dispuestos a intentarlo incluso cuando nadie ve. La llegada del verano, con su calor persistente, trajo a la Mariposa un ritmo distinto, más pausado pero igual de intenso. Martina, ahora firme en su papel de mediadora y anfitriona, notó cómo las cenas comunitarias seguían atrayendo a nuevas caras y viejas amistades. Una tarde, mientras limpiaba los restos de una de las cenas, se percató de la mirada pensativa de Raúl, quien observaba el mural con detalle. «Qué buena idea fue todo esto», comentó pausadamente, y Martina, con una sonrisa melancólica, asintió. «Las mejores cosas surgen cuando menos las esperas», le respondió, recordando los días lluviosos que lo iniciaron todo. Juntos recordaron anécdotas pasadas, mientras la luz del atardecer teñía de dorado el interior del restaurante. Poco después, un correo inesperado trajo noticias de la hermana de Aurora. El mensaje hablaba de un amor redescubierto, de complicidades retomadas y de la intención de asistir juntas a la próxima cena. Al transmitir la noticia a Aurora, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Nunca pensé que volvería a encontrarla», confesó emocionada. El reencuentro de las hermanas fue celebrado con alegría por toda la comunidad, una prueba más de que la distancia y el tiempo pueden ser vencidos cuando el corazón está dispuesto. Esa noche, el restaurante resonó con historias similares, relatos de personas que habían encontrado a quienes creían perdidos. La paz duró hasta que un incendio que comenzó en un edificio cercano puso en peligro la seguridad del barrio durante una madrugada. Samuel, quien notó el humo desde su ventana, avisó a los demás, y pronto toda la comunidad se organizó para evacuar y ayudar. Afortunadamente, nadie resultó herido gravemente, pero el susto dejó marcas en todos. La misma noche, al alojar temporalmente a varios vecinos en la Mariposa, Martina se dio cuenta del poder de ese refugio improvisado. No importa lo que el fuego nos quite, siempre que nos quede el calor de los otros, pensó mientras preparaba café para los afectados. A raíz del incendio, los vecinos decidieron organizar una feria comunitaria para recaudar fondos y restaurar lo perdido. Martina, junto a Inés y Samuel, lideró la organización. El evento,
Se convirtió en una celebración de la vida, con puestos de comida típica, música en vivo y actividades para niños. Samuel invitó a su primo, un famoso músico local, a tocar durante el evento, lo que atrajo a una multitud inesperada. La feria fue un éxito rotundo, no solo en términos económicos, sino como una reafirmación de la comunidad. Al final del día, mientras contemplaban los frutos de su esfuerzo, Samuel y Martina se sonrieron con complicidad, conscientes de que juntos habían hecho algo grande. Con el paso del tiempo, las historias de reconciliación y unidad se volvieron un fenómeno digno de ser contado. Un periodista local, atraído por el impacto de la mariposa, se acercó para documentar el proyecto. Entrevistó a don Damián, quien, a sus años, se había convertido en el abuelo cariñoso y sabio de muchos niños del barrio. «El amor es la única receta infalible», le dijo al periodista con una sonrisa cálida. Las páginas del reportaje, adornadas con fotografías y testimonios, inspiraron a otras comunidades a replicar la idea. Pronto, el modelo de la mariposa comenzó a expandirse más allá de las fronteras del barrio, llegando a otros lugares con la promesa de sanación y encuentro. Después de varios meses de arduo trabajo y nuevas amistades, Martina decidió tomarse un descanso de su rutina agitada. Samuel, perceptivo como siempre, organizó una escapada sorpresa al campo, invitando a Inés y don Damián. En ese entorno idílico, alejados del bullicio de la ciudad, disfrutaron de días tranquilos al aire libre, jugando como niños y cocinando a la antigua. Bajo el cielo estrellado, rodeados de naturaleza, cada uno compartió sus sueños y miedos. Martina y Samuel, en un momento a solas, hablaron sobre su futuro juntos, atreviéndose a imaginar una vida donde las distancias fueran solo una anécdota del pasado. Ese retiro les sirvió a todos para recordar que a pesar de las responsabilidades y las obligaciones, lo más importante era cuidar de sí mismos y de quienes amaban. Al regresar a la ciudad, Martina se sentía renovada y decidida a continuar difundiendo el mensaje de amor y comunidad que había comenzado bajo la lluvia. Inspirada por ese viaje, organizó una serie de charlas en La Mariposa, donde expertos y voluntarios compartían conocimientos sobre salud mental, relaciones y bienestar. La primera vez que subió al estrado, sus manos temblaban un poco, pero la presencia de su familia elegida la sostuvo. Conscientes en el éxito de las cenas y las distintas actividades, el restaurante se veía listo para un nuevo cambio. Inés decidió ampliar el menú, incorporando platos de culturas representadas en la comunidad. Con el apoyo de todos, entre ellos Clara, se enrolaron en un curso de gastronomía internacional. Cada viernes, La Mariposa ofrecía un viaje culinario a un país diferente. Sabores de Italia, Tailandia, Perú o Marruecos deleitaban a los comensales. Las noches se llenaban de risas, música autóctona y nuevas amistades nacían alrededor de la mesa, enriqueciendo aún más el espíritu cosmopolita del lugar. En medio de todas esas transformaciones, Raúl sorprendió a Sofía con un gesto inesperado, una rosa y una carta escrita a mano. En ella, apologías sinceras y gratitud por las oportunidades que se habían dado desde que sus caminos se encontraron de nuevo. La carta concluía con la esperanza de que su historia pudiera ser contada un día, no como una línea recta, sino como círculos que se entrelazan y se fortalecen mutuamente. Al leerla, Sofía sintió una mezcla de emociones, pero sobre todo una paz que no había experimentado en años. Era testigo de que el perdón no borra las cicatrices, pero sí les da un significado distinto. El final del verano llegó acompañado de una noticia que emocionó a todos. Don Damián iba a ser abuelo. La hija de Inés, quien había formado su propia familia, se les uniría con gemelos en camino. La revelación llenó de alegría a la comunidad, y La Mariposa se preparó
para un gran festín en honor al nuevo miembro. Don Damián, siempre conmovido, dio un discurso emotivo, hablando de cómo el amor que había encontrado superaba cualquier expectativa. Se cerró el ciclo bajo la cálida luz del restaurante, donde ríos de risas y recuerdos fluían libremente, reafirmando que la verdadera familia es aquella que uno elige, cuida y celebra cada día. Y así, al compás de los días y las estaciones, la vida siguió su curso en La Mariposa. Martina, Samuel, Inés, don Damián, Sofía y Raúl entendieron que el final no era realmente el fin, sino simplemente el comienzo de otra etapa. Manteniendo siempre abierta la puerta a aquellos que buscaban reconectar, seguirían creando nuevas historias de esperanza, curación y amistad. La semilla plantada aquella tarde lluviosa había crecido mucho más de lo que cualquiera había imaginado, derramando luz donde antes solo había sombras. Las cenas siguieron, la comunidad se expandió, y en cada corazón quedó grabado el legado de que, juntos, de alguna forma, siempre somos más fuertes.